Buenas tardes a todas y a todos. Siempre digo que es un honor para mí, pero ya sabéis que, que agradezco mucho que vengáis a esta conferencia relevo. Em, Tenemos la suerte de contar con Lourdes y con Tony, que está por aquí. Bueno, hemos visitado, venimos de Biar de visitar una de sus obras, la premiada por los premios del COAF, que es maravillosa. Yo creo que es muy positivo visitar las obras. O sea, estamos un poco mal acostumbrados a juzgar las obras de arquitectura por las imágenes y que realmente tenemos que hacer ese esfuerzo de visitar los proyectos, y hoy ha sido como maravilloso encontrarse con el colegio, con ese ambiente, con esa energía. Simplemente nada, esto es una conferencia relevo, como ya sabéis, son los propios compañeros los que con un acto sobre todo de respeto y de compañerismo, que falta nos hace, otorgan el relevo al siguiente conferencia. Entonces, ellos son el relevo de las compañeras de piano que están online, ¿vale? Y nada, simplemente voy a darles paso, agradecer que estéis aquí, agradeceros a vosotros que estéis aquí. Y nada, simplemente damos paso a piano, que van a dar el relevo a Lourdes. Ahora os lo daré yo. María, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Nada, cuando quieras. Vale, sí. Vale, bueno, pues en primer lugar, disculpad que no hayamos podido estar hoy allí. La verdad es que sí que nos hubiese encantado y de hecho lo teníamos previsto, pero bueno, un cambio de última hora logístico no nos ha permitido y bueno, de hecho acabamos de llegar a Zaragoza para atender otra charla. Pero bueno, también por la visita al colegio, que hemos visto en fotografías, pero no in situ, y seguro que ha sido muy interesante. Y bueno, esperamos que Lourdes también lo explique en la charla de hoy. Nada, de manera muy rápida, bueno, pues de nuevo agradecer al Colegio de Arquitectos de Alicante este ciclo de conferencias. Nos permite conocer, ya lo dijimos la otra vez, el trabajo de tantos compañeros y bueno, pues también a quienes hemos tenido la oportunidad de poder participar, pues nos ofrece el poder parar y pensar sobre nuestros proyectos, reflexionar sobre ellos y sobre nuestros referentes y también poder razonar el por qué. Y cuando supimos que teníamos que dar el relevo a otra persona, pues la verdad es que la elección de Lourdes fue prácticamente inmediata, lo tuvimos muy claro desde el principio. De la misma manera que Orma nos cedió el relevo a nosotras como una generación posterior, nos parecía bonito el mirar un poco la vista atrás y hacerlo a la inversa, ¿no? Reconocer el trabajo de otras personas que han abierto puertas. Y para ello nos parece que Lourdes, por muchísimas razones, era un ejemplo muy claro. Arquitecta que tuvo que ser muy valiente al ser mujer en un momento determinado, erigirse como para liderar un estudio de arquitectura en un mundo muy masculinizado. También pues arquitecta nuestra vecina de Valencia, de Ciutat Bella, comprometida con la ciudad. Hemos podido leerle en su tesis doctoral toda la importancia del agua, este reconocimiento de la ciudad y luego también en otros textos como de más divulgativos para poder acercar la arquitectura o la ciudad hacia un público más amplio. De esta manera también una arquitecta, perdón, respetuosa con lo existente y sobre el que se apoya para hacer brillar lo nuevo. Seguro que lo habéis podido comprobar hoy en la visita del Colegio Público de Biar. También arquitecta consecuente con el tiempo que toca vivir y también camaleónica, que ha sabido adaptarse a diferentes etapas socioeconómicas en las que ha tenido que desarrollar su trabajo y que ha sabido resurgir con muchísima fuerza tras duros años de crisis y para muestra pues todos los proyectos en los que en el estudio están trabajando en estos últimos años. Luego, una arquitecta, pues desde la docencia y por lo que a nosotras nos llena como de manera tan cercana, tan rigurosa con la geometría y que nos ha sabido transmitir pues de una manera muy clara esta importancia sobre los proyectos y lo que ya lo dijimos en la charla que ofrecimos nosotras hace un mes. Todos sus dibujos extremadamente delicados y detallados y que reflejan de una manera absolutamente fiel lo construido. Pues todo esto es como algo que a nosotras
nos ha ido calando y que intentamos como aplicar en nuestro trabajo diario. Y luego también, por supuesto, y me imagino que en eso centrará un poco la charla de hoy, una arquitecta que ha podido desarrollar proyectos de diversa índole y de muchísimas escalas. Desde pequeñas joyas de interiorismo, no sé, la de veces que he dado vueltas a la curva de Electropura, por ejemplo, que es perfecta. Proyectos de rehabilitación, proyectos de vivienda tanto de pública como privada, proyectos también de escala urbana y algunos proyectos que a nosotras nos gustan especialmente, es proyectos de infraestructura que tienen una mirada ingenieril sin dejar de perder la vista de la arquitectura. Y bueno, y por último, el camino que nos parece que están tomando ahora, trabajando muchísimo en la escala de lo público, realizando escuelas, pues nos parece bello por lo que se construye y por lo que se realiza, pero también pues la posibilidad de que niños de escuelas públicas puedan desarrollarse en escuelas bien pensadas, en edificios que dejan de ser tristes y a los que les ha aportado muchísima calidez y calidad. Y bueno, ya tampoco me voy a extender muchísimo más porque seguro que lo que estáis esperando es que ella hable y bueno, pues encantada de poder ofrecer este relevo y esperando poder escuchar los proyectos. Lourdes, gracias. Perdón. Bueno, pues María, muchas gracias. A ver, voy a contar muchas cosas. Primero quiero presentar a Antonio Naranjo, que lleva 31 años trabajando en todos los proyectos que voy a enseñar y también hay, a ver, yo he dirigido todos los proyectos de los que voy a hablar, pero la arquitectura es un trabajo colectivo que nadie puede hacer solo y que, por supuesto, ha participado mucha gente, pero en especial Tony, que vamos, si se va tenemos que cerrar. O sea, eso es así. Entonces, bueno, yo he tenido, voy a contar un poco un resumen, ¿no?, de nuestro trabajo. He tenido la oportunidad, o más bien la obligación últimamente, de tener que explicar, reunir todos los, por una cosa de la universidad, todos los trabajos, todos los méritos, y la verdad es que si tenéis la obligación, porque si no, no lo haréis, pero es una cosa bonita, porque nosotros lo tenemos todo muy ordenado, pero una cosa es tener los archivos de todos los proyectos y tener los archivos de todo lo que nosotros llamamos IDD, que es investigación, docencia y divulgación, y otra cosa es tener que juntarlo todo y que contarlo, ¿no? Entonces eso me ha dado como una visión diferente, porque claro, los arquitectos nos pasamos la vida haciendo proyectos, pero que un poco son los proyectos que quieren los demás, incluso aunque sea un concurso, porque tú te presentas a un concurso, pero antes primero ha dicho, pues ahora vamos a hacer colegios o vamos a hacer palacios de congresos, no sé, que es así como muy aleatorio, ¿no? No vamos por la ciudad y decimos esto que lo tiren, que voy a hacer otro. Entonces, bueno, eso me ha dado una visión y entonces di una conferencia hace poco también, me di cuenta, pues como que aparte de las cosas de investigación y de los proyectos, que mi madre, por ejemplo, siempre lo que hago me pregunta, ¿esto es de lo que os pagan o de lo que nos pagan? Hoy vamos a hablar solo de los proyectos. Y entonces dividí, o sea, en aquella ocasión presenté, no sé si alguien estaba, tres proyectos de tres escalas muy diferentes, ¿no? Un poco lo que ha dicho María, porque es verdad que hemos hecho cosas de escalas muy diferentes. Uno de escala normal, que digamos empezaremos por el Colegio de Biar, porque es como obligado, porque hemos ido esta mañana. Otros de gran escala, porque nosotros hemos trabajado mucho en infraestructuras, hemos hecho plantas de residuos sólidos, depuradoras, eso ha sido una parte muy importante del estudio donde hemos pertenecido a equipos multidisciplinares con ingenierías muy grandes y ha sido un trabajo muy, muy satisfactorio y es un trabajo que nosotros reivindicamos porque creemos que los arquitectos debemos estar ahí por encima de todo y no estamos y eso es un desastre para el territorio. Entonces hemos tenido disgustos como en todo, pero también hemos tenido y al final cuando han pasado los años dices, bueno, pues todo a lo mejor no está como yo quería, pero de lo que nos llegó a lo que habíamos hecho. Y luego los proyectos de pequeña escala que
que son también muy, muy bonitos y que nos gusta mucho hacer, pero que lo que no me gusta es que los arquitectos se les esté derivando mucho a solamente hacer esos proyectos de pequeña escala. Otro tema es que un buen arquitecto, pues oye, aunque sea una reforma, la hace con todo el amor del mundo y hace una maravilla, pero no estamos solo para eso. Voy a empezar con el colegio de esta mañana y ya para esta conferencia o como sea, he estado pensando, no sé, Lourdes, dale, ya que has visto todo tu trabajo así y has tenido que... ¿cuál sería el hilo conductor? Porque claro, los arquitectos tampoco sabemos, estamos haciendo las cosas, pero no sabemos cuál es el denominador común o el hilo conductor de nuestro trabajo. Y me he dado cuenta que, bueno, que un poco, no será solo eso, pero un poco nosotros lo que hemos hecho siempre a la hora de resolver los espacios y tal, es darle mucho peso a la composición de la estructura. Que en general la hemos hecho más metálica que de hormigón, pero sino porque era eso lo que salía. Entonces sí que voy a explicar un poco de cada proyecto, como una vez tenemos la estructura y la geometría, por supuesto. O sea, siempre hay una geometría muy, muy estricta y una composición de la estructura que de alguna forma resuelve el proyecto. Bueno, empiezo rápido por el Colegio de Biar. Esto, como sois de Alicante, lo sabéis, la Sierra Mariola es una maravilla el pueblo, un pueblo que es muy bonito, que está muy cuidado, pero que el colegio no estaba nada cuidado ni era nada bonito, como no lo son todas estas, a ver si sé hacer esto, esta subidita de aquí, ¿no? Esto es el centro, pero luego a partir de aquí, vale. A partir de aquí ya pues todo es feo, ¿no? Como pasa en los pueblos. Entonces nosotros queríamos que el colegio dejara de ser feo, que fuera igual de bonito que el centro. Entonces, bueno, aquí lo que teníamos que hacer, había 2 edificios feotes y muy viejos, y teníamos que hacer un aulario infantil que no existía y un gimnasio. Y nosotros lo que queríamos, y luego teníamos un dinero para cambiar las carpinterías y tal. De los viejos. Entonces, con eso nosotros lo que queríamos fundamentalmente es que el colegio se quedara como una unidad, que era muy difícil. Estas son las fotos, esto es el aulario infantil, estas son las clases del aulario infantil. Pero que no se quedara lo nuevo y lo viejo. Sí, como he dicho esta mañana, como en una ciudad, ¿no? Que no todo tiene que ser igual, pero que tiene que estar coordinado. Este es el gimnasio que teníamos que hacer. Y estos son unas rampas que bajan, que esta mañana hemos bajado por ahí. Entonces voy a contar un poco. Esto era lo existente, estos 2 edificios. Aquí. Este era un edificio que tenía más pase, pero que estaba muy viejo y muy estropeado. Este también. No son buenos proyectos, este es mucho peor. Y luego era muy complejo porque tenía 4 plataformas y había que hacerlo accesible. Este era el colegio. Pues ya veis, ¿no? O sea, de lo que hemos visto esta mañana, que la verdad pues no sería una maravilla, pero era decentísimo. Estas carpinterías, ahora ya lo veréis, las hemos puesto todas nuevas, igual que las otras. Aquí hemos hecho un porche, que esto era, lo habían ido haciendo todo. Son los añadidos que van haciendo. Todo lleno de rampas, bueno, desastre. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido esto. El aulario infantil y el gimnasio. ¿Pero por qué? Porque esto es un jardín maravilloso, todo de cipreses. Entonces, quisimos hacer del jardín, que era lo bueno de este colegio, el centro. Aquí hay una montaña fantástica también, pero bueno, este edificio es que no le queríamos dar ningún protagonismo porque no lo merecía. Y este es el aulario y este es el gimnasio. Entonces, a nivel de la sección, aquí están los 3 edificios. Entonces, resolvimos el tema de la accesibilidad poniendo el aulario infantil en la planta primera del aulario existente, que aquí estaba el comedor, y luego pusimos aquí un ascensor y una escalera y el gimnasio en la misma altura del porche. Estas son las 4 plataformas.
Esto es como ha quedado el edificio antiguo, que bastante decente, y esta es la sección donde se ve cómo hemos solucionado todo el tema de la accesibilidad. El aulario infantil no tiene más, o sea, son las 6 clases con los cuartos de baño, pero lo hicimos así para que no fueran esos pasillos que en otros colegios lo hemos hecho, pero que esto nos parece mucho mejor. Y la estructura, que es un poco lo que, pues es esto. O sea, hay una combinación de muros de carga de hormigón, que son los que están pintados de rojo, y luego una estructura metálica que está siempre, o sea, que nunca coincide con las particiones. Con lo cual tenemos todo el problema resuelto, porque cuando es partición y cuando no es estructura y ya está. No nos gusta tener que resolver problemas porque mejor no tenerlos. Esta inclinación nos permite una ventilación cruzada en las aulas y sobre todo una iluminación. Estos son planos de estructura, son losas, esto es la obra. La estructura, los muros de hormigón, que la verdad que los hicieron súper bien. Fue una empresa constructora, Orten, que lo hizo muy bien. Y a mí cuando más me gustaba era cuando estaba así. Que parecía una iglesia, ¿no? Pero luego tuvimos que poner particiones. Esto es la luz que le entra a las aulas por una parte y por otra. Esta es la parte de atrás que tiene una marquesina que es protección solar. Dibujos, estas son las aulas de infantil. Bueno, ya lo he explicado un poco, los materiales. El tema es que todo lo que se construya, que se quede así ya está, para mí es mejor. Entonces, las losas de hormigón ya está. Los cerramientos, como hay que ponerlos igual, pues en vez de poner un techo acústico, ponemos el cleanio en la pared, que funciona perfectamente. Linóleo en el suelo sin ningún aditivo de color, que hay colores bonitos, pero prefiero la tierra, aunque me gustan mucho los colores de Le Corbusier, pero no sé, creo que no sé ponerlos. Esta es la sección. Y esto es todo el tema de instalaciones, porque como habéis visto, están vistas todas las instalaciones, dibujadas perfectas. Este proyecto ya, todos estos proyectos los hacemos todo con BIM. Y la verdad es que bien manejado es una enormísima ventaja para nuestro trabajo. En las obras y todo, lo que pasa es que tiene que haber gente, que es Tony, que de verdad sepa, o sea, que sea un Master BIM y que lo sepa atar con todo. Esto es la última foto, o sea, aquí es donde estaba el aulario infantil, en esta plataforma. Y esto era una rampa que nos volvía locos hasta el final, porque es que eso no lo podíamos dejar, o sea, ¿te acuerdas? Bueno, porque aquí estaba Miguel Peiro, de arquitecto municipal, que fue un apoyo total para todo. Y entonces al final hicimos esto, o sea, esta es la misma foto. Pues le pusimos el murito, dejamos la misma rampa, que eso nos costó 4 duros, pero que yo que sé que las cosas a veces hay que discurrir mucho, pero se puede. Entonces, bueno, aquí está el gimnasio, que lo mismo, el gimnasio tiene esta estructura, que también están los pilares siempre separados del cerramiento. Los muros laterales, en este caso, se aguantan a sí mismos, pero no son de carga, porque son estos muros, porque el gimnasio... lo que pretendíamos es que tuviera un halo de luz. O sea, se sujeta solamente con los pilares. Y estas son las rampas, lo que he contado esta mañana. O sea, ahí había que hacer preciso un gimnasio y unas rampas que además eran larguísimas, que bajaran hasta la última pista. Entonces hicimos, pues, atarlo todo, ¿no? Y esto sirve como balcón para ver las pistas. Esto es el interior, que pusimos unas carpinterías de un graven que funciona muy bien. Y esto es el interior. Y estos son otra vez las instalaciones. Vale, ahora este es otro colegio, que ya estos los voy a enseñar, no los voy a explicar, pero para que veáis como más cosas. Este colegio en realidad fue el primer concurso que ganamos antes de cuando era lo de CIEXA, que luego los pararon los colegios y luego no sé qué, y luego la empresa, bueno, ha tenido un historial. Lo acabamos más tarde que VIAR y lo empezamos como 10 años antes, ¿no? Entonces por eso tiene cosas también, pero...
Y este es de nueva planta. Esto es la marquesina de entrada, aquí está el comedor. Estos son detalles que nosotros hacemos todos los detalles, o sea, todos. Y entonces esta es la estructura. Este es el bloque de primaria, que es lo que más me gusta, porque para mí qué mérito tiene que estos proyectos de los colegios, no sé qué, que te dan una cantidad de metros cuadrados que dicen ellos, que yo creo que no tiene que ser tan así, o sea, porque al final es muy difícil atar las geometrías con tantas, o sea, hasta el almacén te dice lo que mide, bueno. Y luego, en cambio, tienen de bonito que tienen espacios muy distintos, entonces, al final aquí, con una geometría muy perfecta, conseguimos meter todas las aulas tal. Esto es el gimnasio y esto es el comedor, que como son espacios más grandes, son más altos. Esto es la estructura, entonces la estructura viene aquí y aquí, metálica también, de manera que todo esto es un voladizo. Y aquí y en las otras fachadas la estructura va por detrás. O sea, está vista por la fachada. Lo que marca la fachada es la estructura y por lo tanto, y luego están estas cerchas que ya veréis que ha quedado muy bien, ¿no? Porque le dan una luminosidad, pero aquí también evitamos problemas entre cerramiento y estructura. Esta es la planta del colegio, este es el comedor, este es los lucernarios, que la verdad es que eran complicados de hacer tal, pero... y esto es el patio este interior que hay, que lo que pasa es que este no está tan bonito como el de Biar porque aún no ha crecido el jardín, pero estos son todos limoneros que cuando crezca, esto es todo un porche, el patio, que entonces las clases tienen toda iluminación por los dos lados, el patio, y veis, esto es lo que os digo de la estructura, que se queda por fuera. Vamos a pasarlo rápido. O sea, creo que la estructura es una cosa muy potente en estas arquitecturas así sencillas. Esto es el comedor. Estas cajas son de la Dana, porque este colegio, cuando fue la Dana, no estaba terminado del todo, pero estaba casi terminado. Entonces nos pidieron del Instituto de Catarroja que si lo podían ocupar y tal. Y entonces todo eso era les dijimos que sí, estábamos acabando infantil y la verdad es que, bueno, estuvo muy bien porque vino el ejército ahí a dejar los muebles y todo. Este es el comedor, los patios. Y bueno, eso lo habéis visto, es una parcela triangular que hubiera sido muy difícil si nos hubiéramos tenido que pelear con ella, pero no nos peleamos. O sea, hicimos un triángulo y en una parte esto, en otra lo otro y en otra la pista. Y ya está, y el jardín es triangular que no le pasa nada. Esto. Vale, y este es un proyecto del año 94, el centro de información, que es de las primeras cosas que hicimos, que es este, donde también la estructura, aquí también la geometría es, la geometría de este proyecto, que es un edificio, como sois de Valencia y además sois más jóvenes, no sé, estaba en la Alameda, o sea, en la parte del río, cuando estaban haciendo el puente de Calatrava, esa parte, el de la Peineta, esa parte del río estaba inutilizada porque ahí estaba la hormigonera de las obras del metro y todo. Entonces quisieron hacer un edificio para ir explicando las obras del metro mientras se hacían, porque era una obra muy importante. Entonces esto nos lo encargaron y tenía que ser desmontable. Entonces todas las medidas de todo son el 2 no sé cuántos, que no me acuerdo ahora, para que luego se pudiera transportar. Está todo atornillado y luego los cerramientos están hechos con... uno que nos hacía el hierro le dijimos, Eladio, ¿cómo viene el hierro de tal? Entonces nos enseñó una bobina y con esa bobina lo plegamos y ese poquito de plegado lo hizo todo. Todos estos paneles, o sea, no es prefabricado comprado, es prefabricado en un taller de Sollana. ¿Veis? Estas son... Entonces, aquí la estructura también es una estructura pareada, que yo soy muy amante de la estructura pareada, y entonces aquí hay un primer forjado de madera y aquí hay una cubierta, lo que habéis visto, una cubierta metálica. Entonces, cada 3 paquetes de pilares sube uno y ya está. Y lo demás son cajitas que vienen por detrás de los pilares. Uy, esto se ha colado de Picasso.
Vale, entonces ahora vamos a hablar de las obras de gran escala y un poco cómo llegamos hasta ellas, ¿no? Eh, pues de las primeras cosas fue las depuradoras, ¿no? O sea, primero cuando cuando empecé, me querían, es que tenemos que hacer unos depósitos y se van a ver mucho y a ver, no sé, al final los depósitos no se hicieron, pero se estaban haciendo muchas depuradoras, entonces por supuesto, las ingenierías y las constructoras, estos son concursos de proyecto y obra, que es lo peor, pero los ingenieros funcionan así. Entonces, se queda todo en manos de las constructoras, que son ellos los que encargan el proyecto, tal. Pero bueno, y entonces venían para que les hiciéramos el edificio de control, que llaman ellos, porque eso es un edificio de verdad, con oficinas y con todo, y lo hacen las ingenierías y no saben. Entonces lo que quieren es que alguien les haga. Y les dijimos que no, porque con hacer bonito el edificio de control no se iba a ningún lado, tal. Entonces ellos depuran el agua, que no es tontería, o sea, es muy importante lo que hacen. Pero del territorio, de tal, es que eso no se ocupan para nada. Ponen los decantadores y es muy voluminoso, esto es muy grande. Entonces les dijimos, hombre, pues vamos a hacerlo, pero bien, ¿no? Teniendo en cuenta todo. Oye, y la verdad, esta que fue la primera, un ingeniero, ¿te acuerdas, Tony? Que a mí me parecía muy mayor y supongo que tendría 50 y tantos años solo porque nosotros éramos muy jóvenes. Es complejo porque no es meterte en un programa, tienes que entender cómo funciona el agua de aquí para allá, para los márgenes que tienen los decantadores, los márgenes que tiene todo, pero es perfectamente, o sea, los ingenieros y nosotros nos entendemos muy bien, más allá de que te calculen la estructura. Entonces ahí hicimos bastantes cosas. Luego trabajamos mucho también con la Diputación en ampliación de puentes. Este es el puente sobre el río Albaida, que se hacían una ampliación del tablero, porque era una cosa inteligente para no demoler. Entonces, claro, necesitaban a gente también que todo esto, las farolas, las barandillas, no sé qué, eso o se hacía muy bien o se hacía que era mejor tirar el puente. Entonces, bueno, pues luego hacíamos más. Este es el Don Teniente, que fue una obra muy bonita, que ahora han arreglado el río. O sea, fuimos el otro día y estaba, que aquí también se amplió el tablero. Entonces, claro, todos estos machones, todo esto había que hacerlo súper bien. Buscamos la empresa de la piedra, no sé qué, todo. Y esta, que es la que voy a explicar, estuvimos 3 años que prácticamente hacíamos solo plantas de trata. A través de unas ingenierías nos encargaban otras, o sea, esto eran encargos, entonces empezaron con las plantas de residuos sólidos y luego hicimos más, pero la primera fue esta, es la de Villena, y esto de nuevo es una estructura, esto es un edificio de 20.000 metros, pero que esto nos lo inventamos nosotros, o sea, el proyecto de los ingenieros era 14 edificios con la basura yendo de aquí para allá en un camioncito que decíamos, hombre, que además había que desodorizarlo y también, o sea, luego hay problemas también con los ingenieros como con todo el mundo, pero no de entendimiento. Y aquí, pues todo lo que les fuimos planteando, es más fácil esto que las depuradoras, porque aquí hay márgenes también, pero son más comprensibles, o sea, es de que las cintas se muevan o no sé qué. Entonces, bueno, hicimos esto y por supuesto, reuniones todas las semanas con ingenieros en Madrid y en Alemania, porque tienes que hacerlo con ellos. Entonces, os voy a explicar un poquito, no sé si sabéis cómo funciona esto. Lo hicimos, o sea, bueno, una planta de residuos es pues eso, que llega la basura y al poco rato salen las balas de cartón, de tal y de no sé qué. O sea, la verdad es que es una cosa impresionante la tecnología, ¿no? Entonces hicimos que aquí un camión, el camión sube por aquí y deja aquí la basura. Esto es un foso con un pulpo, con basura, pero una cosa que, bueno, te da algo. Y luego a partir de aquí se va separando toda la basura. O sea, todos son trómeles, en uno va cayendo el aluminio, en otro el cartón, no sé qué. Y aquí se queda toda la inorgánica. Y a partir de aquí, la orgánica. Esta fue la primera planta de España que se usaron estos túneles, que era una patente holandesa. Entonces, eso estaba muy bien porque se mete la materia orgánica dentro, para que se haga compost tiene que estar moviéndose y bueno, se desodoriza mucho mejor y tal. Total, que tanto esto cuando era compost como esto cuando son balas, salía aquí, lo que llamábamos patio sucio, y el camión venía por aquí y lo recogía.
Y esto era el patio limpio, que aquí están las oficinas. Las oficinas y luego una pasarela aquí, porque esto estaba montado para que la gente pudiera ir a verlo y adquiriera la cultura del residuo, que no sé por qué no van más. Esto es la estructura, esta estructura era muy bonita, porque aquí dejamos, como siempre, todo el problema en la estructura metálica. El cerramiento son unos paneles de 12 por 2,5, me parece, o de 12 por 2, que se pusieron en nada, en 2 semanas, porque la estructura metálica absorbió todo. ¿Veis? Esto es así. O sea, hay una estructura principal de hormigón, que es esta tira de pilares y esta tira de pilares, esta tira de pilares y esta tira de pilares, con unas brigas principales que van desde aquí hasta aquí, son 40 metros y esos son 10 metros de voladizo y 10 metros, esto 10 metros y 10 metros. Y luego hay una estructura secundaria, la metálica, que como se hace en taller, pues se hacen como sea, que es la que absorbe todas estas irregularidades. Se dibuja perfectamente, la hicieron perfectamente y luego esto tenía un prefabricado de hormigón, si lo tienes que empezar a recortar, pues ya no es un prefabricado de hormigón, es un desastre. Esta es la estructura secundaria y estos son los paneles. Luego, esta es la pasarela del centro, que eso quedó muy bien, porque como la planta hace así, porque tiene que tener el volumen mínimo, ¿no? Entonces pusimos en el centro todas las... Tenía que ser más alto, porque eran más altas las máquinas, y en los extremos, o sea, ni dices algo así el edificio, ni dices... O sea, se va haciendo porque esto tiene que ser pura racionalidad, porque si no, no te lo hacen. O sea, es así. Aquí no hay otro motivo que porque no estás haciendo un edificio. Estás haciendo un edificio, pero lo importante no es el edificio, es el acompañamiento. Esta es la pasarela que tenía unos tensores que luego teníamos ahí, que si se movía, luego ya no se movía. Vamos, no se movía, pero tenía que estar la escalera. O sea, se sujeta, pero necesitaba puntos de apoyo. Estas son fotos de la obra. Esta es la maqueta, que hicimos 2 maquetas, una así y otra con todas las maquinitas. Esta maqueta estuvo expuesta en el MACBA con la exposición de Hipercataluña en la que participamos. Y estos me gusta enseñarlos porque estos son los planos del anteproyecto. Y se parece mucho. Se parece mucho a lo que hemos hecho. Vale. Esto lo he sacado de lo de investigación, no voy a hablar, pero bueno, esto un poco porque en esto que he dicho de Hipercataluña hicimos toda una reflexión sobre lo que ocupan estas infraestructuras. Esto es la Basílica de San Pedro y esto es una depuradora como la de Camp de Túria. O sea, es que no puede ser que dé igual la depuradora. Y bueno, esta es la exposición del MACBA, que las fotos son feas, pero la exposición fue preciosa porque la hicieron los de Actar, Ramón Prat y Manuel Gausa. Entonces, bueno, hicimos bastantes más. Esta es la de Cuenca, que no se construyó, pero cuando era montaña hacíamos entonces estos planos, ¿no? Poniendo los colores, porque aquí era muy importante mover el mínimo de tierras. Eso para nosotros era lo más importante, porque es lo que te deforma la montaña, y entonces esta, por ejemplo, pues la resolvimos así. Aquí están las oficinas y tal, esto tenían una vista maravillosa, porque es muy importante organizar esto para que la gente que está trabajando en la basura no vea la basura. O sea, que la vea lo mínimo posible, porque es muy impresionante. Y ni en una ni en otra lo veían. Hicimos también estaciones de metro, porque ya hicimos lo del centro de información. Estas son las estaciones de metro de la línea 3, que luego, pues como eran muy neutras, pusieron obras de arte y la verdad es que se conservan maravillosamente. Fue un proyecto muy bonito porque teníamos muchos medios. Era esa época de las constructoras, Dragados, no sé qué tal, que sabían trabajar, o sea, que ayudaban. Estas son las estaciones. Y esto, las cosas pequeñas. Entonces, las cosas pequeñas, tenemos cosas de arquitecto, pero también cosas de esto, por ejemplo, esto es de las primeras cosas que hicimos en 1992, que nos encargaron, trabajábamos mucho con los ingenieros de puertos, poner un escudito a la Generalitat.
Entonces dijimos, hombre, un escudito, ¿no? A ver qué hacemos, que dure y qué tal. Entonces, y yo pensé en los bajorrelieves de Le Corbusier, entonces nos pusimos ahí a investigar a ver eso, cómo se hacía y tal, y llamamos a unos a otros y lo hicimos. Hicimos esto con estas cosas enormes de hormigón, las llevaron ahí, con esos tornillos las pusimos y los ingenieros estaban encantados. Luego hicimos un mirador, esto es de las cosas pequeñas. Esto, el mirador de Pedreguer, igual, vamos, seguro que nadie lo ha visto, que fue un ejercicio de geometría súper bonito y difícil, que es esto. O sea, está en la montaña de Pedreguer, entonces queríamos tocar todo lo menos posible, como siempre. Entonces hicimos solamente una plataforma de piedra, luego esta plataforma de madera que volaba sobre el precipicio, porque era un precipicio, y luego la sombra, o sea, tenía que haber asiento y sombra. Esto era el asiento porque estaba a otro nivel, y la sombra queríamos hacer también un semicírculo, pero cuando lo fuimos haciendo, pues como lo queríamos inclinado hacia donde queríamos mirar, pues ya no podía ser un semicírculo. Entonces, no lo queríamos complicar y entonces lo que hicimos fue también esto. Los pilares iban de un punto del semicírculo de abajo al de arriba con la inclinación que le hacía falta para que estuviera inclinada la circunferencia, pero fuera una circunferencia. En el taller que lo hicieron, se hicieron una maqueta y todo, estaban súper contentos. Había una ingeniera, que entonces no había casi ingenieras. Luego, pues esto que es pequeñito también, una isleta que hicimos así en la carretera, que hacen esas cosas también a veces que son tan feas. Esta no era fea, pero a mí me hacía mucho sufrir porque estos círculos tienen 5 metros y yo me imaginaba que se caía el círculo y se cargaba un autobús, pero no se ha caído. Viviendas pequeñas. Esto, por ejemplo, por explicar, estos son viviendas entre medianeras, como de pueblo, pero nuevas. Entonces aquí, por ejemplo, hacíamos estas escaleras, poníamos una chapa, bueno, esto lo hace mucha gente, ¿no? Pero bueno, nosotros también. Una chapa en el forjado y con estos palitos finitos, pues sujetábamos los peldaños y esto es lo que se ve desde la entrada. Entras a la casa y tienes ahí el jardín Pero bueno, sobre todo esta cosa de que sea solo la estructura lo que sujeta, que no tengamos que forrar la escalera ni nada. Esto es la casa esta hora que está en Benimaclet y que tienen una suerte. No es una casa ni lujosa ni nada, pero con este jardín. Es esta, son sencillas, pero bueno. Esta es otra, también unifamiliar, que entonces también esta escalera, que en este caso es simplemente, dos palitos que van a las paredes y el mármol. Y entonces, desde aquí se ve la cocina y desde la cocina se ve el jardín. Esto, mármol y acero y ya está. Esta es la geometría de la casa porque esta casa tenía una parcela endemoniadísima porque hacía así. Tampoco podíamos perder tanto espacio porque no había tanto, entonces hicimos esta geometría que dirigió todo y al final fue más bonita que las otras porque ibas por el pasillo y ibas viendo así. Y esta es otra, que también esta escalera, o sea que las escaleras pueden cargar con muchísimas cosas, porque esta hasta ahí no podía ser porque tal. Entonces le dimos esta vuelta y entonces desde la entrada, pues como que entrabas, pero luego, entonces son también los palitos y el mármol y a partir de aquí ya es distinto, ya está colgado y tiene una chapa debajo. Y ahora os voy a explicar el último proyecto, que es de los pequeños, que es Electropura, que es un local que es esto es como ha quedado, es para música y copas, esto es como ha quedado y esto es como ha quedado, estas son las... Entonces, ¿por qué es así? Porque todo el mundo dice esto, ¿por qué es así? Pues esto es así porque lo que teníamos, o sea, ¿cómo le llamamos a esto? Local. El local era así. Nos gustó porque por el sitio y tal, pero esto, claro, son las manzanas de Valencia que dejan construir en el patio de manzana, que debería estar prohibido bajo pena de muerte, pero no está prohibido, se puede. Y entonces aquí, claro, esto es, el portal está en medio
esto era un bajo y esto otro bajo, pero que estaba unido por aquí porque coge parte de la manzana. Pero aquí en el fondo había una altura de 6 metros y entonces eso nos gustaba mucho porque podíamos hacer algo, no que fuera un bar así. Entonces no fue así de fácil, desde luego, pero rayando y rayando y rayando, al final la geometría que encajaba era una elipse con esta forma tan rara. Y luego aquí otra, y esta última es la que encajaba con el hueco. Este es el dibujo que ya cuando hicimos este dijimos, ya está. Y esto es estas son las elipses que os he dibujado, o sea, esto sí que tiene una geometría que es a rajatabla de todo. O sea, no es poner elipse, no, está todo hecho como toca. Al final esto... Ahora os lo enseñaré menos abstracto. Esto, vamos, no es abstracto, es como es, pero no está todo. Esta es la barra. O sea, aquí lo que queríamos sobre todo es conseguir un espacio continuo, que era muy difícil, porque no me gustan nada estos locales que hay una parte aquí, otra aquí ponen una barra, aquí ponen otra y ahí no sé qué. Entonces, con estas curvas, aparte de que se adaptaban a no perder, se conseguía esta continuidad. O sea, la calle está aquí, por aquí se entra, esto es un almacén, por aquí se sale y esto es otro almacén. Este es el de las botellas tal y esta es la barra y esto es lo que os he enseñado al principio. Entonces, estas son las partes de las elipses que se materializan y esta es la barra, que volvemos otra vez a la estructura. La barra es simplemente estos palos que son de acero y que van cada uno perfectamente a donde tienen que ir. Esto es que lo elevamos un poco porque es mejor que la barra esté un poco más alta y esto costaba muy poco dinero porque el Electropura es igual, o sea, solamente tiene hormigón, el suelo es de hormigón, la barra, las puertas y los estantes son de acero y vidrio para las puertas y las paredes es una caja enfoscada y ya está. No tiene más materiales. Entonces aquí luego se ponía cada plancha, una desde aquí hasta aquí, una desde aquí hasta aquí, una desde aquí hasta aquí y se soldaba. Esto es la parte del DJ. Entonces aquí el plano vertical sube para proteger la mesa del DJ así. Y ya está. Esto es cuando lo estaban soldando, que eran buenísimos los que lo hicieron. Esto es un plano que veis aquí, un poco lo de la altura. Esto es el aire acondicionado. O sea, el aire acondicionado va exactamente... Aquí hay una máquina y ventila con esto, que es la misma geometría que la barra. Y aquí hay otra máquina que ventila con esto, que es la geometría. Y los tíos lo hicieron, ¿eh? O sea, como les dimos los planos... Lo hicieron y además preferían, porque esto es lo que era Electropura antes. O sea, era muy fuerte. Tenía que tener mucha imaginación y ahora es así. Esto y aquí pues conciertos, no sé qué, de todo. O sea, un poco lo que tienen que ser estos locales, que es que desaparezcan, ¿no? Y hacemos exposiciones, aquí hacemos de todo. Y ya está. Muchas gracias por escucharnos tantas cosas. Muchas gracias. Si queréis... Pregunta, es aprovechar. Javier. Bueno, buenas tardes. Hola, Lourdes. Nada, yo quería hacer algún comentario, sí, porque el primero de todos es que me encanta ver la naturalidad con la que cuentan los proyectos, porque sabemos en el mundo que vivimos, en el mundo cultural que rodea a la arquitectura, donde cada gesto, cada movimiento que dibujamos, que hacemos, que construimos, tiene que venir acompañado de una justificación exhaustiva del porqué y muchas veces tan abstracta que es incomprensible, ¿no?
Entonces me encanta ver cómo los proyectos se pueden contar con esa sencillez, proyectos tan buenos además como los que has contado, algunos muy impecables, como este mismo que estamos viendo, por ejemplo, me parece. Y esa sencillez que con los que lo cuentas, que lo que demuestra es que se pueden contar con sencillez la arquitectura cuando la arquitectura tiene la sustancia básica de ella misma, ¿no? Tú has hablado de eso de alguna forma, porque las palabras que más hemos escuchado esta tarde ha sido geometría, ha sido estructura, ha sido oficio, ha sido etcétera. Todas en torno a lo que es la técnica con la que construimos y la que nos ayuda a pensar los proyectos, ¿no? Has empezado haciendo casi una declaración de intenciones cuando has dicho nosotros buscamos siempre una geometría que nos permita realizar una estructura segura y firme, ¿no? Y eso creo que es un valor fundamental en la arquitectura que no está tan defendido hoy en día, ¿no? Ya. Pero que tiene como consecuencia esa calidad que luego vemos en las obras y que las obras perduran y que las obras se hacen viejas bien, ¿no? Porque tienen esa seguridad estructural, esa osamenta bien pensada, etcétera, ¿no? Yo creo que para eso es muy interesante también la experiencia de trabajar con las ingenierías, ¿no? Sí. Aunque fuera más adelante de tus principios, que ya son así, pero indudablemente ahí también aparece esa discusión, siempre yo también he tenido en alguna obra tensa, pero muy, muy productiva, ¿no? Entre quienes no entienden nada más que de la cosa firme y los que queremos ablandar eso, ¿no? Bueno, en ese sentido, a eso me ha encantado, la verdad. Y luego también, bueno, yo estoy haciendo unos comentarios, no sé si tengo tantas preguntas, ahora ya tú dices lo que quieras. También me gusta ver este último proyecto porque durante todo el rato has estado comentando que en aquellos proyectos que has hecho antes, que son todos, los proyectos me refiero no a los que son intervenciones dentro de una vivienda, que son proyectos en el exterior, en la naturaleza, siempre has repetido también varias veces, 5 o 6, que lo principal era hacer lo menos posible, que lo principal era tocar aquello lo menos posible. Eso es una cosa muy, muy valiosa y muy hermosa que tiene el proyecto tuyo de VR, que yo conozco bien, y que cuando vas allí, toda la naturaleza que lo rodea, de repente, es mejor, ¿no? Y es mejor precisamente porque se ha tratado de mirar hacia ella, pero de respetarla. Sin embargo, este proyecto último está muy bien porque demuestra que si uno quiere transformar las cosas, es decir, si tú hubieras querido transformar las cosas, eres muy capaz, porque ese proyecto, que era una cochambre, ese local y que no tenía ningún interés, de repente ahí es la acción como contraria, ¿no? Al revés, aquí donde lo que hay no vale nada, es donde hay que entrar a por ello a saco, ¿no? Entonces, ese saber quedarnos en segundo plano los arquitectos, que cuesta tanto, que nos cuesta tanto, creo que en tus proyectos brilla mucho, ¿no? Y eso es muy, muy de agradecer, porque además estamos ya también en tiempos en los que nos hastiamos mucho ya de imágenes, de superproducción, de originalidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas dos cosas quería decir. Y también una cosa que has comentado al principio que me ha gustado mucho y que parece que es como una especie como de palabra que muchos años ha sido tabú para los arquitectos, ¿no? Y se ha empezado diciendo que cuando llegaste a ver aquel colegio de Viar y aquel terreno querías que la naturaleza siguiera estando allí, que tu colegio le hiciera el menos daño posible y que fuera bonito. Claro. Y que fuera bonito. Entonces, a mí me parece una maravilla que los arquitectos podamos hablar así de sencillo, ¿no? Que una cosa que sea bonita. Y los arquitectos estamos preparados, suficientemente preparados, ahí sí más que los ingenieros, sí. Aunque no sé, porque a veces la obsesión por lo bonito, cuando se convierte en un objetivo, ¿no?, prioritario, también nos lleva a desbarrar, ¿no?, o a malinterpretar la altura enorme que tiene esa palabra, ¿no? Una cosa bonita. Yo recuerdo, voy a contar una anécdota curiosa. Una vez estaba yo en un jurado de un premio importante en España, en los FAD concretamente, y estaba compartiéndolo, no, FAD no, era otro creo, compartiéndolo con un arquitecto muy conocido que estuvo aquí hace poco dando una charla, uno de los maestros de una generación, unos años más que nosotros, con Pep Ginas. Y recuerdo que viendo unos paneles y tal, yo hice un comentario, dije, es que este proyecto a mí me parece que es demasiado bonito, dije yo. Y entonces este hombre, que era más mayor y más sabio que yo, me dijo, pero es que algo puede ser demasiado bonito, ¿no? Bonito es un término que, utilizado en su acepción mejor, no cabe que se diga que una cosa es demasiado bonita, ¿no? Como no puede haber exceso en eso. Entonces, bueno, esa especie como de declaración de intenciones sin querer ser asertiva que has hecho al principio me han parecido muy, muy hermosas. Yo te felicito por tu obra y por tu actitud con ella, por la lucha que llevas durante un montón de años por hacer proyectos y proyectos difíciles, por hacer proyectos públicos como estos, que son tan importantes hacerlos, que desgastan tanto, ya lo sabemos. Y bueno, no tengo ninguna pregunta, pero tú puedes decir lo que quieras después de lo que he dicho yo, ¿vale?
Pues nada, que muchas gracias. Muchas gracias. Si lo ves exactamente así, como comento yo, tus comentarios sobre esa, por ejemplo, sobre eso que yo comentaba de lo bonito, ¿no? Porque al final lo que se deduce también de una persona que empieza una charla diciendo que le interesaba que el proyecto fuera bonito, que el lugar fuera bonito y que está bien conseguido eso, enviar, ¿no? Has hecho un comentario sobre el color que a mí me ha parecido de muchísimo interés también, ¿no? Has hablado que tus colores de Corbusier también te gustan, pero no los sabes usar, ¿no? A ti te sale bien las cosas sencillas, naturales, ¿no? Lo mismo pasa con las estructuras, al final, ¿no? Que planteas. Y yo creo que todo eso está en el sustrato de la arquitectura que hacemos, y cuando nos aplicamos a que todo eso esté bien, ¿no? Es como si uno tuviera que inventar un cuerpo nuevo, ¿no? Si tiene una osamenta bien estudiada, bien adaptada a su uso final, si tiene una piel que se ciña bien a ella, si tiene unas condiciones de textura, esa piel que sea capaz de resistir ese medio en el que va a vivir, etcétera, al final le sale bien seguro. A la naturaleza eso le ha salido bien. Mira un tigre, mira un leopardo, mira un antílope, Entonces a nosotros también nos sale bien, mira esa foto. Si te aplicas a eso, sale bien, ¿no? Bueno, gracias. Pues muchas gracias. Y un honor los comentarios viniendo de Javier García Soler, claro. Pues... Bueno, Lourdes, nada, enhorabuena por la exposición. Y nada, yo simplemente me ha sorprendido mucho que hayas hecho tanto hincapié en la geometría, porque realmente cuando yo siempre he visto tus proyectos, pues a mí siempre me han recordado que eran como infraestructuras. Y digo infraestructuras porque realmente simplemente con una modulación y con una estructura bien resuelta, pues ya estaba el proyecto, ¿no? Daba la sensación que pasarían los años y que seguro que esos edificios iban a poder reciclar, reutilizar, porque lo importante estaba bien, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es si esa estructura que siempre te resuelve casi la imagen, no solamente la modulación, los espacios, pero también son muy expresivas normalmente. No sé si está intencionado, o sea, es decir, ya desde el primer momento, porque parece que surge como de una forma natural, ¿no? Que es lo que me ha sorprendido. A veces cuando se dejan las estructuras vistas, ¿no? La modulación, pues se nota que está como un poco forzado, ¿no? Pero está todo muy natural. No sé si es algo intencionado, ¿no? Que dices, no, ya que la propia estructura, que la propia modulación ya te resuelva totalmente la composición del edificio, o si es intencionado te sale de forma natural. No, o sea, tú lo que buscas es unos espacios y luego para poder, como sabes construir, para poder construirlos, pues empiezas a ver pues dónde tienes que meter la estructura y dónde tienes que meter los cerramientos y dónde entonces al final para un espacio determinado pues eso está mejor resuelto de una forma determinada y luego siempre tienes que ver si al hacerlo así pues queda bien o queda mal, ¿no? Como igual lo que digo yo siempre, o sea, sin una buena planta no puede haber un buen proyecto, pero con una buena planta puede haber un mal proyecto. O sea, tienes que luego ver el volumen, como pues con esto de la estructura pasa lo mismo. O sea, lo de así tan claro como lo he explicado y qué tal, pues tampoco, o sea, lo he tenido que pensar, pero digo, sí que es verdad que... Y nosotros eso, cuando eso ya está, pero no es que buscamos... hacerlo de una determinada manera. O sea, es que en Picassent, por ejemplo, si la estructura estaba con el cerramiento como teníamos que poner, porque obligaba a Ciexsa las ventanas horizontales, pues se creaba ahí un conflicto que no me... Entonces era mucho más fácil poner la estructura por fuera. Pues la pusimos por fuera. Entonces comprobamos que sí que quedaba bien, o sea que... Y que además le pautaba la fachada de una forma... muchísimo más clara que solamente con unos despieces de carpintería, porque una ventana corrida sin más, pues a veces también, y como abajo era un porche que también tenía continuidad, o sea, es todo, o sea, cualquier cosa en un proyecto tiene que estar optimizando muchísimos aspectos, o sea, los proyectos no es resuelve esto, es mira todos los problemas que tienes y cuando encuentres una solución que te resuelve
o todos, o casi todos, o los prioritarios, pues ya está. No es buscado, pero al final te das cuenta que bueno, que sí, que lo resuelves así. Y nos cuesta mucho a mí. Me cuesta mucho también cuando son cosas que no hemos hecho nosotros desde el principio, o sea, que no tengo un planteamiento que ya desde el principio digo, esto no lo quiero juntar con lo otro y tal. Puedes resolver el proyecto, puedes ayudar, pero es complicado. Es complicado y al final, por eso también cuando los clientes, hay algún cliente de estos que sí, pero tal, pero esto no sé qué, al final, oye, mira, siempre es para peor, ¿sabes? O sea, una cosa es a nivel programa y tal, pero cuando ya se interviene, porque claro, todo no lo entienden, ¿no? Y luego si lo quieres resolver las cosas que no están bien planteadas, es muy difícil. O sea, lo importante es plantearlo bien. Y yo creo que, bueno, que nacen ahí de... Y me cuesta mucho cuando no está bien planteado acabar el proyecto. Lo hago, pero tienes que tapar cosas. Yo qué sé, no me gusta. No me gusta. Nada más, enhorabuena. ¿Alguna pregunta más? Yo soy un ciudadano de a pie que vengo aquí a las charlas porque me gusta siempre lo que dan. Lo que veo que es faraónico todo lo que hay hecho ahí, pero veo que hay mucho hierro. Sí. Y como veo todas las cosas de hierro aquí en la ciudad, todas enrobinadas, todas hechas un desastre, pienso, ¿eso es duradero el hierro, tanto hierro en los edificios? Porque ya le digo que aquí lo que veo hecho de hierro, todo está deteriorado. ¿Ese hierro tiene la duración de años y años y años? Si el tratamiento que se le da es correcto, sí. O sea, el hierro sin más no se puede poner. Si el acero está galvanizado, eso dura galvanizado en caliente todo lo que se quiera. Si aunque no esté galvanizado, tiene las pinturas y los recubrimientos que toca, pues hombre, no va a estar 50 años sin que nadie lo vuelva a pintar o lo vuelva a tratar, pero sí que es duradero. De todas maneras, chapó por ese trabajo. Ha sido un encanto usted todo lo que nos ha explicado y de todos los sitios. Y aprende uno viniendo a estos sitios mucho. Pues muchas gracias. Gracias. Si vinieran más ciudadanos, pues más se enterarían de todo. Está muy bien. ¿Queréis decir alguna pregunta o das paso a Sí. Vale, pues yo le voy a dar el relevo a unos arquitectos, María Dolores Contel y Juan Miguel Martínez, que tienen unos 40 y tantos años, que la verdad es que es un estudio, son de Valencia, dan clases María Dolores en la Universidad Politécnica de Proyectos y Juan Miguel en el CEU, y que son unos arquitectos que creo que lo hacen muy bien. En Valencia han hecho un edificio pequeñito al lado del Miguelete, la Casa del Relojero, que era un agujero de esos históricos de la ciudad, que es un edificio muy, muy valiente, o sea, creo que son muy artistas, que me gusta mucho. Entonces, y que además tiene, sobre todo, yo lo vi hacer y tiene el hormigón de un color que está perfecto con el Miguelete, porque claro, que ellos sí lo hubieran hecho gris, ¿no? No sé, me gusta mucho. Y luego que para los jóvenes que son, hacen muchos concursos y tal, y tienen una obra tendrán muchas más en el futuro, ¿no? Pero que han apostado por hacer obras directamente de un tamaño, ¿no? Tienen todo tipo de... Es que no me lo sé de memoria, me lo tendría que leer y no hace falta, pero tienen premios, tienen, bueno, todo lo que hay que tener, porque encima veo que me parece que también es un valor, porque eso es un trabajo, que se preocupan de presentar los proyectos a los premios y a las publicaciones, que bueno, que es una forma de comunicar, y yo estoy segura de que estaréis encantados con la próxima conferencia. La verdad es que de la gente joven, ya han estado aquí Orma Studio y Piano, que son de los alumnos. Yo a Juan Miguel sí que le he visto hacer el proyecto final de carrera, pero no han sido alumnos míos, o sea, no los conozco tanto, pero me parece
que es gente que tiene que estar en esta iniciativa, que quiero agradeceros porque me parece que es muy buena idea. O sea, una, que haya conferencias, y otra, que tengamos que decir unos y otros. O sea, cualquier cosa que sea que los arquitectos colaboren, me parece que es lo que más falta nos hace. Y no estar cada uno en su estudio, que no se va a ningún lado, pienso yo. Nosotros, de hecho, bueno, todos estos proyectos, nosotros ahora tenemos UTES con Media Valencia, con Luis Armiño, con Almazán, Armiño era profesor, con Paisaje Transversal, que también estaría bien que los llamarais, que estos han sido alumnos. Está sacando las cosas de... Bueno, pero luego no es tan así, ¿eh? Es más bonito. O sea, eso era el 3D, sí, pero luego es de otra manera. O sea que muy bien, que los arquitectos tenemos que estar más... Tienen también colegios, ¿no? Sí, creo que sí. Tienen, y además tienen cosas, por ejemplo, el edificio ese grande es en Burgos. O sea que también te llama la atención. En Valencia una nave de estas, de las del Parque Central, que la han arreglado por dentro. Tienen cosas. Y creo que, bueno, que está bien. O sea, me gusta más cuando veo los proyectos que cuando... Esto, ¿ves? Esto también es una estación, una rehabilitación, tal, y además está todo muy cuidado. Y bueno, yo creo que yo vendré. Bueno, a quien le apetezca, la conferencia será el martes 17 de marzo, ¿vale? Tomamos el relevo y esperamos veros de nuevo. Fallas. Pues no vendré. No porque quiera ir a las fallas, sino porque a ver quién sale y entra de mi casa. Ellos bueno, procuraré. Ellos a lo mejor dicen que sí, que vienen por salir de... Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias.